Estimados colegas, corresponde presentar a un expositor de lujo como es Sergio Romo Chaiz, ingeniero civil de minas y magíster de la Universidad de Chile, salió el año 1974. Ambos fueron obtenidos con distinción máxima. Tuvo dos premios del Instituto de Ingeniería de Minas de Chile, el premio José Tomás Urmeneta por innovación, capacidad tecnológica y capacidad empresarial de su empresa. Ha sido profesor de la Universidad de Chile, Universidad de Atacama, Universidad Arturo Prat, y actualmente lidera y es dueño de la comercializadora de minerales de Viacha en Bolivia. Yo quisiera destacar que Sergio fue pionero del estudio de implementación industrial del tratamiento de relaves argentiníferos por el método de desaceleración en pilas, construyendo la primera planta con esta tecnología en el mundo en el año 1984 en una localidad perdida del desierto que se llamaba Cayetal de la Sierra, la región de Antofagasta. El dato siguiente que construyó, después al año siguiente construyó una planta en Sierra Overa, en Atacama, para una tecnología similar para oro. En ambas se implementó el curado del mineral con cianuro concentrado, proceso de amplia aplicación a actos similares. En el año 2018, el cónsul general de Chile en La Paz y la directora de la Oficina Comercial de Chile en Bolivia le entregan una distinción por su destacada trayectoria empresarial de aporte a la integración comercial entre Chile y Bolivia. Como experiencia gremial ha sido director de la Asociación Minera de Antofagasta, consejero nacional de la Sociedad Nacional de Minería por un lapso de 15 años. Actualmente es vicepresidente del capítulo boliviano del Consejo Empresarial Boliviano-Chileno. Ha tenido experiencia profesional muy variada en Chuquicamata como subjefe de la planta de exhibición por agitación entre los años 75-77, en Sagasca como superintendente de planta, en la cual implementó el curado ácido con minerales de oxidado de cobre, implementación industrial que resultó pionera a nivel mundial, y este proceso se utiliza prácticamente en todos los proyectos de lixiviación de cobre en actual operación. Como experiencia empresarial, desde el año 1980 se independizó y a partir de entonces se ha creado diversas empresas mineras en Chile y Bolivia, participando como socio ejecutivo. Actualmente es socio y se desempeña como presidente ejecutivo de la empresa comercializadora de minerales de Viacha, Sociedad Anónima, a través de la cual operan diversos proyectos mineros en Bolivia, produciendo y exportando concentrados de zinc, plomo y plata. En especial, Sergio es un excelente amigo, oriundo en este momento acá en Chile, de la ciudad de Caldera, donde todos los años va allá a veranear a su casa, donde lo vemos siempre en compañía de su grata señora, y donde el cual siempre nos va a dar la mejor de las acogidas cuando nos ve. Muchas gracias por destinar tiempo a esta presentación. Estamos seguros que va a ser muy grata para todos. Adelante, por favor, Sergio. Muchas gracias, Juanito. Bueno, un agrado estar en contacto con tantos colegas queridos y conocidos y que por años no nos hemos visto, otros más. He tenido el placer, por ejemplo, de tener de acá a mi querido amigo y profesor Bruno Ben, con aventuras comunes por allá por el Beni. Ha sido muy grato todo eso allí. Respecto de la minería, yo les cuento lo siguiente. Llevo viviendo en Bolivia hace 21 años. Y cuando me preguntaban de cómo llegué, en más de una ocasión he respondido casi por equivocación. Sin embargo, se me abrió un universo desconocido, absolutamente distinto. Cuando yo llegué a Bolivia no sabía ni para dónde quedaba el norte, no conocía gente, no tenía amigos, nada, en absoluto. Y tuve que partir de cero con una serie de aventuras, digamos, y de desconocimiento de la realidad que me hicieron cometer una serie de errores al principio, digamos, de apreciación. Finalmente comencé a aprender cuál era la idiosincrasia en Bolivia, cómo se manejaban las cosas, cuáles eran las amenazas, las fortalezas, todo, y bueno, estamos
bien plantado, sin inconvenientes acá en Bolivia, ya con una vida consolidada en lo familiar. Tengo hasta nieto boliviano, un querido yerno boliviano, y ¿cómo se llama? Y feliz de estar acá. La verdad, las cosas que no tengo en lo personal planes de salir de Bolivia a trabajar a otro lado. Y ya los tiempos nos pisan también, así que estoy por acá. No obstante, voy todos los años a Chile y tengo el placer de juntarme con Juanito Rayo y con otros amigos, con Tato del Campo, qué sé yo, que somos calderinos de vacaciones y estamos bastante al tanto de todo. Con esa introducción general, les quiero comenzar a contar algunos antecedentes de Bolivia. Como marco general, yo me sorprendí cuando llegué a Bolivia porque yo tenía poca información de lo que era Bolivia y me comencé a sorprender con lo siguiente: tiene una superficie territorial un 50% más grande que Chile. Tiene casi 1.100.000 kilómetros cuadrados Bolivia. De eso, de lo que se conoce y lo que se transmite de Bolivia, básicamente es el altiplano, el lago Titicaca, el altiplano, etcétera, pero resulta que 2/3 del territorio boliviano son valles y tierra baja, Amazonía, y solamente 1/3 todo lo que tiene que ver con la zona altiplánica. Bolivia está dividido políticamente en 9 departamentos, y la capital política es Sucre. Se independizó Chile en 1810, Bolivia en 1825 recién. Como era un generador de riqueza muy importante para la corona española, le costó más deshacerse de esa tutela. Por eso que 15 años después que Chile se logró independizar. La población actual está en 11,2 millones de habitantes. El ingreso per cápita son $3.671 al año 2019. Y el PIB al mismo año es algo más de 49.000 millones de dólares solamente. Estamos hablando de una economía que es bastante reducida, que es chica. Ahora, el PIB nacional está, ¿cómo se llama? Está traducido en los siguientes aportes. Santa Cruz de la Sierra actualmente está aportando prácticamente 1/3 del PIB de Bolivia. La Paz un 25%, Cochabamba un 16% y el resto de los departamentos son bastante más marginales. De hecho, entre Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentra el orden del 75, casi el 75% del PIB nacional. Y ya de hace rato Santa Cruz se ha consolidado como el motor del desarrollo, como el motor del desarrollo de Bolivia y la zona de más potencialidad. Les quiero mostrar aquí un cuadrito de las exportaciones totales en 4 países contiguos y respecto a las exportaciones mineras, para situar qué es lo que es minero y qué no es minero. Argentina, por ejemplo, un 4% aproximadamente de su PIB, de sus exportaciones son mineras, corresponde a la minería. Bolivia, un 44% al año 2020. Bueno, el año 2020 en todas partes se contrajo bastante el PIB por los efectos que conocemos de la pandemia. Pero esa es la proporción, un 44% en Bolivia. En Chile, un 55% de las exportaciones son mineras, y en Perú un 58% de las exportaciones son mineras. De lo que se colige que Bolivia, junto con Chile y Perú, son países fundamentalmente de vocación fuertemente minera. Quiero mostrarle el marco regulatorio global de la actividad minera, que es un tema bien importante, bien interesante. La solicitud de las concesiones mineras en Bolivia se hacen por la vía administrativa y no por la vía judicial como se usa en Chile. Y la solicitud de minas, digamos, de concesión minera se tramita en una
en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la JAM, que le pusieron, y finalmente después de consultas públicas que no son vinculantes y otra serie de cosas que hay que presentar, proyectos potenciales, una serie de cosas, termina autorizándolo la Cámara de Diputados. El tiempo real actual, la experiencia personal, digamos, en estos momentos en Bolivia, es que no se demora menos de 3 años en obtener una concesión minera de esta magnitud, de este tipo. Es una tramitación muy burocrática y muy lenta. La otra cosa que es sumamente importante respecto del negocio minero en sí, es que las concesiones mineras no pueden ser objeto de ningún tipo de transacciones. No se pueden vender, no se pueden arrendar o alquilar, no se pueden ceder, no se puede hacer asociación con ellas y tampoco son heredables. Este marco lo definió al principio del gobierno del año 2006 o 2007, al principio del gobierno de Evo Morales. El marco regulatorio que había antes, la ley minera, digamos, que había antes, según juristas chilenos que trabajaron aquí como Juan Luis Sosa en la formulación 10 años antes, opinaban de que era la mejor, que había sido en su momento la mejor ley minera a nivel mundial, porque el presidente anterior había citado y convocado a destacados juristas mineros de distintas partes del mundo para redactar la boliviana de esos momentos. Todo eso fue derogado con el gobierno, en el principio del gobierno de Morales, y se generó una serie de trancas y dificultades para poder desarrollar los proyectos mineros en sí. Ahora, como no se podía hacer ningún tipo de negocio al tener las minas, y por lo tanto los dueños de minas no podían acceder a socios que aportaran capital o qué sé yo, que es lo que habitualmente se usa en el mundo, digamos, o vender las concesiones después de hacer algún grado de exploración. El gobierno tomó un camino, medio tangencial. Y para mitigar ese efecto restrictivo, definió que todos los titulares de las concesiones mineras debían ser sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, si está a nombre de cualquier persona, ¿cómo se llama? Una concesión minera, tienen la obligación de formar una sociedad de responsabilidad limitada y ahí migrar los contratos. Migrar es un término técnico que se usó acá y que se usa todavía, la migración de contratos de las personas naturales a las sociedades de responsabilidad limitada, a través de un procedimiento complejo, lento, engorroso, y que originalmente se definió, creo que en un año se tenían que migrar todas las concesiones y lograr este efecto, y ya llevamos unos 4 años y todavía no se completa. Y sigue muy lento. Y el objeto, ¿por qué digo actuar en forma tangencial? Porque desde el momento en que una concesión minera es de propiedad, digamos, o el concesionario es una sociedad de responsabilidad limitada, esa sociedad de responsabilidad limitada se puede transferir o se puede vender participación, digamos, ¿cierto? Ingresando nuevos socios. Entonces, en vez de hacer de que las concesiones mineras, como en casi todos los países, sean objeto de transacciones comerciales, decidieron hacerlo por esta otra vía. Y todavía sigue siendo bastante engorroso porque no se ha terminado todo eso. Luego de estas cosas, cabe destacar otro elemento que es sumamente importante, es el marco tributario de la minería. La tributación general que tienen las empresas comerciales en Bolivia corresponde a un 25% del impuesto de la utilidad contable, de la utilidad tributaria. Se determina la utilidad y el 25% corresponde al impuesto como tributación general.
No obstante, en minería era el 25% hace años atrás. Después se le agregó un 12,5% adicional, por lo tanto el impuesto a las utilidades es un 37,5%, pero adicionalmente le pusieron una regalía minera que antes también existía, pero antes era deducible de costos. La regalía minera que se paga previo a exportar. Para poder exportar un producto minero, previamente hay que tener la certificación del pago de la regalía minera. ¿Ya? Antiguamente, digamos, algunos años atrás, esa regalía minera se podía cargar a costos. Entonces, subimos de un 25% de utilidad y una regalía minera que se podía cargar a costo, a hoy día un 37,5% más una regalía minera que no es deducible de costo. Ahora, como ejemplo, la regalía minera del zinc y del plomo es un 5% del valor oficial bruto y de la plata un 6% del valor oficial bruto. ¿Cómo se define valor oficial bruto? Es el contenido de los finos, del 100% de los finos, al tipo de la cotización del London Metal al 100%. Ese es el valor oficial bruto. Llevaba un ejercicio de una venta de un lote de concentrados de zinc, de plomo, de plata. La regalía minera representa aproximadamente el 7% del valor de las ventas. Del orden lo calculé ayer, digamos, para tener ese número y presentárselo. Y se destina la regalía minera en un 85% al departamento respectivo de origen y un 15% al municipio de origen. ¿Ya? Esos son los valores. Ahora, como ejercicio, les cuento lo siguiente. Si de las ventas un 25% fuera utilidad, un 25% de las ventas fuera utilidad, en la regalía minera significaría un 28% más de tributación minera sobre la utilidad. Y en ese caso estamos hablando de, pasa el 60%. Ahora, si el margen de utilidad de las ventas pasa a ser un 20% o un 15%, obviamente sube esta proporción y puede llegar al 70% de la utilidad real, digamos. Y esto significa que estamos con un marco tributario muy gravoso aquí en Bolivia y muy lejos del resto. Ahora, de alguna forma se puede seguir operando porque hay recursos minerales de alta calidad acá. Y obviamente mientras más alto es la tributación minera, lo único que termina haciendo es subiéndole la ley de corte a los proyectos. Y todavía se pueden conseguir proyectos con una ley de corte alta acá. Por lo tanto, aún se puede seguir trabajando. De ahí les quiero mostrar lo que son, para situarnos también, las exportaciones totales de Bolivia, cómo han evolucionado del año 2000 al año 2020. Y se ve una trayectoria bastante sorprendente. Pasamos inicialmente de menos de 2.000 millones de dólares de exportaciones totales. Estamos hablando de exportaciones totales, hidrocarburos, todo el tema de granos, aceite, ¿cómo se llama? Y minerales, de menos de 2.000 millones de dólares entre el año 2000 y el año 2003, a un PIB del año 2014 como de 13.000 millones de dólares. Ahora, esto se explica por una superposición de varias cosas. Evidentemente, por ¿cómo se llama? Por el superciclo de los precios de todo, de minerales, de hidrocarburos, de granos, etcétera, de todos. Pero adicionalmente se explica porque aumentó fuertemente la exportación de gas en volúmenes. Al año 2005, 2006, ya se habían descubierto una serie de campos gasíferos muy, muy potentes, muy, muy grandes,
y que estaban nuevos, por lo tanto tenían una presión enorme, digamos, y salía una producción bastante grande, y todo eso se pudo comercializar con los vecinos, con Argentina y con Brasil, en precio tremendamente, sorprendentemente alto para lo que se hubiera esperado un tiempo atrás, digamos. Y en lo que es minerales, entró en operación el proyecto San Cristóbal, que es yo diría que es el único proyecto de clase mundial que tiene Bolivia. Y ese proyecto al día de hoy representa aproximadamente la mitad de las exportaciones de zinc, plomo y de plata. Entonces, ese es el nivel de las exportaciones totales de Bolivia. Esa es la evolución. Después les quiero mostrar la exportación de concentrados minerales, ¿cierto? Más oro, estaño y plata metálica. Los únicos metales que salen metálicos de acá, como se llama, mineral que salen metálicos, es el oro, estaño y plata, no en total, en algunas partes, en alguna proporción, por supuesto. La suma de todo eso, pasamos hasta el año 2005 menos de 500 millones de dólares, y llegamos al año 2018, 2019, estos años, a casi 4.000 millones de dólares. Por el efecto de precisamente lo que comentaba del aporte de proyectos de clase mundial y, por supuesto, la subida de los precios internacionales. Ahora, les quiero mostrar en la siguiente lámina la exportación de oro. La exportación de oro metálico, y aquí hay una cosa que lo van a observar de inmediato, y que es muy sorprendente, y yo diría casi sospechosa. La producción en millones de dólares, la exportación de oro en millones de dólares del año 2000 al 2012 estaba en torno a los 100 millones de dólares anuales. El año 2013 pasamos a 300, el año 2014 pasamos casi a 1.400. Sin que se conozca, sin que a lo menos yo conozca cuáles fueron los nuevos proyectos tan grandes que multiplicaron tanto la producción de oro. Obviamente hay un efecto en precios del oro, porque aquí está en millones de dólares, ¿cierto? Y al año siguiente, el 2014, bajó a 700 aproximadamente, menos 800, volvió a subir. El año 2019 llegamos a 1.700 millones de dólares de exportación. Ahora, la exportación la producción de oro metálico en Bolivia está basado en absoluto en oro de los ríos, en oros aluviales. Y básicamente en la zona norte de La Paz, del departamento de La Paz, en la zona más cercana a la cordillera de Apolobamba, que es la que separa Bolivia con Perú. Y son explotaciones que están en manos de cooperativas. No hay ninguna empresa de clase mundial, digamos, ni siquiera mediana, particular, que esté trabajando ahí. Son solamente cooperativas mineras que tienen, por supuesto, es muy interesante, yo la he visitado alguna vez, desvían los ríos, y en las curvas de los ríos donde se han depositado históricamente los materiales más densos, son las pepas de oro, etc. Y se dedican a trabajar eso con movimientos de tierra importantes. Pero siempre yo tuve la impresión de que aquí hay algo que no me cuadra, o sea, 2 más 2 no me da 4. No me parece razonable que de 100 millones de dólares durante 12 años se pase al año subsiguiente a 1.400, ¿cierto? Sin haber inaugurado ningún proyecto específico que dé cuenta de eso. Por eso que he metido y he sacado en un par de gráficos la presencia de la influencia del oro en esta cosa. Respecto de lo que nos atinge a nosotros más como ingenieros de mina, porque el oro en movimiento tierra, el oro aluvial es otro tema, digamos, no es la minería tradicional.
aquí tenemos otro gráfico que nos da la distribución porcentual en valor de los minerales y metales exportados, excluyendo el oro. Aquí saqué el oro precisamente por lo que le acabo de explicar, que hay una distorsión muy fuerte. Por eso que lo saqué para este efecto. En promedio, entre el año 2000 y el 2020, tenemos que el 42,5% del valor exportado de minerales y metales corresponde al zinc. O sea, el gran producto de exportación minera de Bolivia es el zinc, seguido de la plata con un 32%, luego del estaño con un 14%, y entre esos tres metales, digamos, tenemos prácticamente el 75%, 3/4 partes de las exportaciones de minerales y concentrados, excluyendo el oro, reitero, de Bolivia. Después está el plomo y después la suma de una serie de otros minerales que son, qué sé yo, wolfram y antimonio y otras cosas, llega solamente al 4,4%. Por lo tanto, Bolivia es un país evidentemente de vocación minera, y dentro de la vocación minera su principal producto es el zinc. De hecho, les cuento que cuando yo llegué aquí a Bolivia, comencé a buscar cobre, que era lo que más conocía. Recorrí Bolivia entero buscando cobre, tuve unas operaciones chiquititas, por supuesto, de cobre. La que me hizo sufrir más estaba aquí en el Cerro Chacaltaya, aquí frente al Alto, al aeropuerto del Alto, y la Bocamina estaba a 5.000 metros de altura. Y sucedió que me tocó un año, estuve 2 años metido ahí, estuve un año en que nevó prácticamente todos los días. Y llegaba caminando a 5.000 metros con la nieve metida hasta las rodillas, porque no podía, había días que no podía llegar con vehículos hasta arriba, digamos. Y me perdí harta plata, y me costó mucho esfuerzo perder harta plata, pero fue en realidad prácticamente hacer el servicio militar en minería aquí en Bolivia, y saqué un montón de experiencias posteriores para eso. Después tenemos la producción de minerales. Quiero mostrarle en este cuadro la producción de minerales en valor, excluyendo el oro nuevamente, porque el oro, le insistí, le decía que lo produce básicamente cooperativas, puras cooperativas. ¿Cuál es la incidencia, la influencia de cada uno de los actores? La minería privada, en valor, digamos, en valor de exportación, aporta el 90%. Esa es la minería privada. Después las cooperativas aproximadamente un 6%, y la minería estatal solamente un 4%. Virtualmente la minería estatal casi no existe en Bolivia, y lo que fue Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, gran productor de estaño y de otras cosas, hasta hace 30 años atrás o algo así, se quedó como una organización residual que administra cosas, administra concesiones mineras que tienen todos lados, y hace contratos de asociación. Ellos sí que pueden hacer contratos de asociación como IBOL, no los privados, pero ellos sí, con distintos actores para que puedan producir, y ellos viven un poco de las regalías que reciben de eso. ¿Ya? Entonces, en la minería de Bolivia está manejada fundamentalmente el 90% por la minería privada. Les quiero mostrar los volúmenes de exportación que hay, ya no en dinero, sino que en toneladas de finos, para tener otro ángulo de observación de lo que es la minería en Bolivia. En el zinc se produce 358.000 toneladas finas anuales, ya que aproximadamente multiplicado por 2 son las toneladas de concentrados de zinc. El plomo, en plomo se producen, el año 2020 me refiero, 65.000 toneladas de plomo se produjo en Bolivia. En estaño, 14.700 toneladas finas de estaño.
En cobre, que nos va a dar risa mucho, en el año se produjo 2.800 toneladas de cobre en Bolivia. El cobre es absolutamente marginal y esa fue la primera experiencia que me tocó aprender después de estar 4 años buscando cobre acá. Y darme cuenta que prácticamente no hay cobre. O sea, buscar cobre en Bolivia es como ir a buscar zinc en Chile. Es más o menos esa es la proporción. El año 2020 se produjo 23 toneladas de oro. El año anterior se había producido, y esto por influencia de la pandemia, el año anterior en realidad exportado, ¿eh? No es producido, ¿no? Ahí tengo yo algunas dudas, digamos. Estos son valores exportados. El año 2019 fueron 42 toneladas de oro que se exportaron desde Bolivia, ¿ya? Y la plata se exportó 930 toneladas de plata, perdón, 930 toneladas de plata. Bueno, y es importante, y le reitero lo que le comenté hace un momento, que la minera San Cristóbal, que es el único proyecto de clase mundial que hay que procesa el orden de 55.000 toneladas diarias, aporta aproximadamente la mitad de la producción del zinc, del plomo y de la plata de Bolivia. Ahora, el drama que tienen es que entiendo que las reservas mineras que tiene la minera San Cristóbal le alcanza, me parece que son para 4 años más. Y hace años siguen explorando, buscando y no han encontrado nada. Incluso escuché de buena fuente que la Sumitomo la estaba ofreciendo en venta, porque ya le queda muy poco y hay que enfrentar todos los procesos de cierre de faena y todas esas cosas. Dicho todo esto, quiero contarle algunas cosas que ya pasa a ser las opiniones mías, respecto de cuáles son las fortalezas de la minería en Bolivia. La fortaleza, existe una gran potencialidad geológica tanto en el sector andino como en la zona oriental, en el escudo brasilero. El escudo brasilero está virtualmente inexplorado. Hay un solo proyecto ahí que está operando, entiendo que es de la minera urbana, que es el proyecto Paititi, que es de oro, plata y algo de cobre. Pero no se ha consensuado, no hay un consenso de cómo explorar, están recién aprendiendo. Hay otro yacimiento por el Beni, cerca de la frontera con Brasil, San Simón de Oro, que alguna vez conversando con unos geólogos canadienses me contaban de que tenía características tremendamente similares a depósitos de oro de Sudáfrica. Es una geología absolutamente distinta la del escudo brasilero y la de acá, de la zona occidental, digamos, del altiplano. La segunda fortaleza de la minería boliviana es que el territorio tiene un bajísimo, algo recién me refería a eso, un bajísimo nivel de exploración. Y tiene recursos mineros de muy buena calidad. Les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, los minerales que nosotros tratamos en nuestra empresa aquí en Bolivia, estamos dedicados básicamente a los minerales complejos que le llaman acá, que son zinc, plomo y plata. Si a las cotizaciones actuales las asimilamos, las transformamos en cobre, nuestro mineral de cabeza tendría 5,7% de cobre, de la I de cabeza de cobre. Ese es el cobre equivalente sumado los valores de zinc, de plomo y de plata. Por lo tanto, hay recursos mineros de muy buena calidad, y me refería a eso hace un rato atrás cuando vimos el marco tributario, que mientras más alta es ¿cómo se llama? La tasa tributaria, la carga tributaria, lo que hace es subirle ¿cómo se llama? La ley de corte a los yacimientos. Y por supuesto terminan mal aprovechándose los yacimientos, porque cuando uno le saca el filete, digamos, nunca se termina de comer el guachalomo ni los huesitos.
si le sacaste el filete a las vetas, digamos, ya se acabó la mina. Entonces tiene esa doble lectura. Fuera de las fortalezas, quiero hablar de las debilidades de la minería boliviana. ¿Cuáles son las debilidades que estuve seleccionando? Una de ellas, no sé en qué orden ponerla, no están en orden, están simplemente lo que me vino a la cabeza. No hay certeza jurídica plena. En Bolivia no existe la certeza jurídica plena. Tenemos reciente de los últimos años dos casos que fueron bastante paradigmáticos. El caso de Quiborax, que es la empresa de boratos de Chile que está en Arica ahí arriba, y la empresa Malcucota, que es una empresa, una junior, ya no era tan junior, digamos canadiense, que descubrió que estuvo años explorando en Bolivia una serie de cosas y terminó descubriendo un yacimiento grande de baja ley de plata y de indio. Y ambos terminaron en el CIADI. En el caso de Quiborax, estaba explotando con un socio boliviano, a través de las leyes bolivianas, de todo reglamentado en Bolivia. No era empresa chilena, sino que era una empresa boliviana que estaba trabajando en Bolivia. Extraía boratos de aquí del Salar de Uyuni, sí, el Salar de Uyuni, que tienen la gracia que tienen muy poco contaminante. Son bastante limpios eso. Y lo llevaban a Chile, lo terminaban de tratar allá y lo exportaban. Sabemos que Quiborax es un actor mundial en producción de borato. En algún momento sucedió de que le dijeron de que no podían seguir trabajando y que le iban a revertir las concesiones mineras, siendo eso absolutamente inconstitucional. Y resultó de que le revirtieron las concesiones mineras y se fueron al CIADI. Y resulta que Quiborax terminó ganando el CIADI después de varios años, digamos, de esta cosa, y le había hecho una inversión bastante menor Quiborax porque lo que sacaban eran estos boratos y los llevaban a Chile. Habían hecho una cosa menor, pagaba todos los impuestos, todo lo de ley acá, y terminó recibiendo a través del CIADI, creo que fueron 40 millones de dólares, algo así, que lo obligaron al Estado boliviano a pagar. Y el caso de Malcucota fue peor porque esta empresa yo la conocí bastante. Y tenía el presidente de la empresa, era un querido amigo chileno, Felipe Malbrán, geólogo. Y resulta de que estuvieron 15 años explorando en Bolivia en un montón de áreas hasta que encontraron esto. Encontraron este yacimiento y lo comenzaron a desarrollar. Hicieron sondaje, exploraciones grandes, un montón de cosas. Inventaron con gente de Canadá procesos especiales para esto, etcétera. Y cuando estaban por iniciar las inversiones, tuvieron conflictos sociales. A alguien se le ocurrió que no era solamente plata, sino que habían unas vetas riquísimas de oro. Eso lo escuché yo personalmente de gente de por allá, digamos. Y que no podía ser, que fueran de no sé qué. Entonces, bueno, se inició un conflicto, un lío grande, tomaron las minas, intervinieron, mira, fue un lío enorme, y finalmente le revirtieron también las concesiones mineras, en forma totalmente inconstitucional. No está considerado en la Constitución boliviana ni en el ordenamiento jurídico la posibilidad que te los quiten. En Chile existe la posibilidad, entiendo, que te puedan quitar una concesión minera, pero te tienen que pagar el valor presente de todos los flujos futuros. O sea, fantástico si yo tengo una concesión me la quitan, digamos. Entonces, eso está escrito, está hecho con el objeto de desincentivar cualquier pensamiento malo, digamos, ¿cierto? En este caso, Malcucota, la empresa, se fue al CIADI y el CIADI pidieron la compensación del flujo futuro, el flujo presente de los flujos futuros, el valor presente de los flujos futuros,
y el CIADI por algún motivo no se lo dio, le dio como compensación los gastos que habían incurrido en, ¿cómo se llama?, en la exploración. Y eso fue considerado aquí, en forma interna en Bolivia, como un gran éxito. Un gran éxito porque había una diferencia muy grande entre lo demandado y lo que le entregaron. Pero resulta de que con eso es atroz pensando en los inversionistas privados, porque sería fantástico si que los que tuvieron éxito les pagan el valor que gastaron para tener ese éxito, pero no están cubriendo los gastos que se han tenido en exploraciones en proyectos fallidos, que son la mayoría, eso lo sabemos. Entonces, todo eso lo pone en un marco de incerteza jurídica fuerte al país. Otra cosa muy interesante que sucede acá, que yo no la he visto en otros lados, es la existencia en la práctica, de una doble institucionalidad. Hay una institucionalidad oficial del Estado plurinacional, ¿cierto? Con sus leyes, su constitución, sus cosas, y hay una paralela que es de las comunidades ancestrales. Entonces, en las comunidades ancestrales, no basta con que uno llegue con un papel diciendo soy concesionario de esta mina y voy a operar, sino que comienza a poner sus condiciones. Y dentro de las condiciones normalmente es que no pueden traer a trabajar gente que sea de otras comunidades. Y comienzan con una serie de complejidades eh, que, son, eh, que dificultan mucho el desarrollo de proyectos en serio, digamos, de hacer proyectos en serio. Y eso sucede en la práctica. De hecho, acá le cuento que como experiencia personal, la primera vez que quise echar a andar una mina, que fue una mina de plata, que en realidad la tomé en alquiler de esta misma dueños de Malcucota de antes, que quedaba en la triple frontera entre Potosí, Oruro y Cochabamba, metido re lejos. Yo llegué con todos los papeles, en orden, qué sé yo, entro, había que pasar por un caserío para bajar a la mina, y cuando subí el caserío me secuestraron. Me tuvieron agarrado un día entero, me querían desbarrancar la camioneta, pucha, un montón de amenazas, un montón de cosas, y que finalmente es una historia re larga y que me hizo entender lo que es Bolivia, digamos, y fue muy enriquecedora para mí, me ha servido muchísimo posteriormente ese tema. Y el tema, finalmente, me entendí con ellos, no hubo problema, digamos, lo hice hablar. Fue una terapia para ellos que un ingeniero, como nos dicen acá, se fije en ellos y les preguntan qué es lo que sienten, qué piensan, cuántos hijos tienen, y me tuve que tirar por ese lado largo rato, estuve horas ahí secuestrado por ellos y conversando finalmente. Pero el problema más grande que yo detecté ahí, que entendí, es un problema de desprotección, no un problema de maldad, sino que está la desprotección que han tenido en esos lugares alejados, de la mano del Estado, de los aportes, los apoyos, de la ayuda, de todo, que la primera oportunidad que ellos creen ver de agarrarse de algo, se agarran. Y eso fue lo que pasaba y sigue pasando. Entonces, en el desarrollo de los proyectos, aquí nosotros hemos tenido que implementar ya en forma tipo arte, porque esta no es una cuestión matemática, es el relacionamiento con las comunidades, el entenderse con las comunidades, el tenerse que dar el tiempo de estar en una reunión desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mascando coca, conversando con ellos y escuchándolos, digamos. Y es parte del negocio. Ese es parte del negocio acá. Uno no lo puede obviar. Si lo quieres obviar, no vas a hacer negocio o vas a tener mil dificultades. La tercera debilidad que anoto aquí es la carga tributaria alta, de lo cual ya he hecho referencia un par de veces, digamos, que lo que hace evidentemente es subirle la ley de corte a los proyectos, hacerlo más dificultoso. Otra debilidad que es muy fuerte, que es muy importante,
que hay zonas mineras muy importantes con un muy bajo o nulo nivel de infraestructura de servicios, donde no hay nada, simplemente no hay nada. Específicamente, por ejemplo, lo que es la zona de Sudlipes, la zona más cercana a la zona sur de Bolivia más cercana a Chile, digamos de San Pedro de Atacama por el lado boliviano hacia el norte. Es una zona extraordinariamente extensa, con zonas interesantísimas de geología, digamos, en donde trabajaron los españoles hace 300 años, y que fueron los últimos en trabajar por ahí, minerales de plata y cosas muy interesantes, en donde no hay absolutamente nada, nada. No hay donde conseguir gasolina, no hay donde comprar una Coca-Cola, ni tomarse un sándwich, ni comerse un sándwich, no hay absolutamente nada. Entonces, y sin embargo, una zona muy interesante. Yo he andado metido y hemos hecho cosas por allá también, digamos, pero con ese grado de dificultad que, en el fondo, cuando vas subiendo la cuesta te mete el freno a mano, digamos, y hay que luchar contra eso. Ese es otro de las debilidades. Otra de las debilidades es que existe poca disponibilidad de personal especializado. A diferencia de Chile, que ha desarrollado un mercado muy grande no solamente de profesionales, sino que de operarios de todo tipo, especializados y muy bien especializados, aquí cuesta mucho conseguir buenos mineros, ¿eh? O buena gente que trabaje en minería. Otra de las debilidades, y este es un tema casi medio filosófico, que tal vez les va a costar entenderlo, digamos, que existe interferencia de fuerzas sociales locales en la toma de decisiones que deberían ser básicamente técnico-económicas. Se le ocurre, existen aquí los comités cívicos departamentales, que son agrupación de fuerzas sociales que tienen una representación muy, muy importante y muy fuerte. Y, por ejemplo, han hecho, por ejemplo, el tema del litio aquí en Bolivia, han tenido, ¿cómo se llama? Yo diría que interferencias muy fuertes. Y son entes políticos, son simplemente entes políticos, pero que terminan definiendo las decisiones que deberían ser simplemente técnico-económicas. Y sin embargo le meten un componente político muy fuerte y es muy difícil no hacerlo, porque si no lo hace, bloquean, etc. En estos días, por ejemplo, tenemos el caso de que el ferrocarril, la empresa ferroviaria andina, que estaba parada hace 15 años en el trayecto Arica-La Paz, quiso hacer una prueba de funcionamiento y partió el ferrocarril de Arica, llegó aquí al Alto, por Viviri, y por la línea que existe, digamos, que la repararon completa, etcétera. Llegó aquí, iba a cargar soya, me entiendo, que se iba a ir con un cargamento de soya de vuelta a Arica, y resulta de que la Asociación del Transporte Pesado, que le llaman, que son los camioneros internacionales, no le permitieron. Bloquearon completamente los accesos, las líneas férreas, botaron camionadas de piedras por todos lados y bloquearon todo el occidente de Bolivia. Estuvo 3 días bloqueado todo, no podía pasar nadie, porque no quieren que tengan competencia. No quieren competencia de una alternativa de transporte que no sean ellos. Y el gobierno tuvo que ceder para que se terminaran esos, ¿cómo se llama? Esos conflictos. No sé cómo lo van a manejar, no sé si la ferroviaria andina va a poder terminar transportando carga, y ya había hecho inversiones, y eso tiene que ver con el Tratado de 1904, etcétera, con una serie de cosas, pero no obstante, estas fuerzas sociales locales toman decisiones que resultan siendo predominantes. Son otra de las, ¿cómo se llama?, de las debilidades de Bolivia. Y me he permitido traspasar todo esto en algunas conclusiones, que obviamente son opiniones personales.
La primera conclusión que, bueno, es una conclusión lógica, numérica, que Bolivia ha sido históricamente y sigue siendo un país de fuerte vocación minera. Bolivia es un país minero, así como también lo es Chile y como lo es Perú. La segunda conclusión, y de la cual tengo la convicción más absoluta, porque he tenido durante 20, 21 años recorrido Bolivia de punta a cabo por todos lados, Bolivia tiene la potencialidad de transformarse en un país de clase mundial en producción minera, en la medida que la sociedad boliviana tome la decisión de otorgar la seguridad necesaria a los operadores para la ejecución de proyectos. Aquí tenemos un caso, un buen ejemplo, que el caso chileno de los años 80 o por ahí, digamos, en que cuando se le dio la certeza jurídica a través de leyes de rango constitucional, digamos, y la definición del tratamiento tributario y todas las empresas, para que llegara a invertir en empresas extranjeras, les costó convencerse algunos años, pero comenzaron a llegar y comenzaron a descubrir y se multiplicó la producción y los proyectos grandes de Chile. Aquí hemos tenido un solo proyecto grande en Bolivia, de clase mundial, que es la minera San Cristóbal, lo que le decía 55.000 toneladas diarias de tratamiento mineral, y 1.800 millones de dólares creo que ha sido la inversión total, es el más grande de todos, y no hay motivo para pensar que haya sido el único que nuestro querido Dios le puso como recurso geológico a Bolivia. Bolivia tiene con Chile una frontera de como, creo que son 870 kilómetros, y es pura minería, al lado y lado. Una de las diferencias interesantes que hay es que en el lado chileno cae la cordillera y no tiene detritus, no tiene componente geológico de relleno, porque cae directo al mar, digamos, entonces se ve los cerros pelados de lejos, se ve las alteraciones, se ve todo, ¿cierto? Es más fácil hacer geología allá que acá. En cambio, aquí la zona del altiplano es una zona bien interesante que se las quiero graficar en forma re simple. Tenemos la cordillera de los Andes, que es norte-sur, ¿cierto? Ahí en el límite entre aproximadamente... Avanza, no avanzan tus láminas, por favor. Perdón. Las conclusiones, ahí está. ¿Qué es lo que es la zona altiplánica? ¿Qué es lo que es geográficamente? Es un área que está limitada por la cordillera de los Andes, y desde donde está el lago Titicaca aproximadamente, que está la frontera con Perú, aparece en diagonal en orientación sureste otra cordillera, que es la cordillera Real. ¿Tienes un mapa? Avanza el mapa, porque si no, no vamos... No tengo mapa ahí, porque okay. la cordillera Real. Y ese es un triángulo. Ese triángulo está con relleno, básicamente con relleno. Y no es, cuesta más hacer geología. Hay sectores, por supuesto, que se ven más, pero hay una gran zona en la cual existe relleno geológico, digamos. Y hay que buscarlo. Y eso, toda esa parte muere hacia el sur, entrando ya a Argentina. ¿Ya? Eso abarca parte del departamento de La Paz, el departamento Potosí, el de Oruro, el de, ¿cómo se llama?, Chuquisaca también, y parte del departamento que está en la frontera con Argentina, se me fue. Y está, pero extraordinariamente inexplorado. Aquí yo creo que las empresas de sondaje no deben hacer sondaje a más de 200 o 300 metros, los que hacen, porque precisamente da la incertidumbre jurídica que hay, cuesta mucho que la gente se atreva a venir a explorar, sobre todo con la experiencia que tuvo Malcucota, que exploró, encontró y se lo quitaron y finalmente le pagaron lo que había gastado en la exploración. Ahora bien, si tiene toda esta... tiene la potencialidad de transformarse en clase mundial, ¿cierto? Si se le otorga, si llega a un consenso Bolivia de otorgar
a los operadores la seguridad necesaria como lo hizo Chile hace años atrás. Y la pregunta es que, bueno, si es tan malo o tan feo esto de Bolivia, digamos, ¿por qué estoy yo acá, por ejemplo? Pero es que la moneda tiene dos caras, y un tema muy interesante, que precisamente Bolivia presenta una interesante oportunidad de negocios mineros, dado que por su complejidad existe menor interés de actores internacionales de participar acá. Y ese es un plus en favor de los que tienen ganas de ver las cosas, de aprender, de correr algunos riesgos, qué sé yo, y todo. Y la experiencia que yo he tenido aquí ha sido, en suma y resta, re buena, porque uno aprende a manejarse. Por ejemplo, acá como resumen le cuento que algún rato fuera de esa experiencia que tuve, que me secuestraron y qué sé yo, en otra ocasión trabajando unas minitas de oro por aquí cerquita de La Paz, llegaron 200 personas una noche y nos sacaron a patadas, qué sé yo, nos quitaron los equipos y se quedaron con la mina. Y resultó que le fui a hablar con el ministro del Interior, en realidad el ministro de Gobierno acá, que era gran amigo, un querido amigo mío. Y me dijo, le dije, ¿qué hago? Me dijo, ¿quieres que te responda como amigo o como ministro? Como amigo, le dije, por supuesto. Está jodido, me dijo. Está jodido. Te tienes que entender con ellos porque yo como ministro te puedo otorgar eventualmente fuerza pública a través de un amparo constitucional, de algunas cosas que se puede hacer, pero tú vas a poder entrar una vez cuando vayas con la fuerza pública. Y de ahí, si tratas de volver allá, te van a comer al pilpil los viejos. Así que tienes que tratar de hacerte amigo de ellos, de consensuar de alguna forma todo eso. Y de ahí lo que en realidad entendí el mensaje, y como hay bastantes recursos mineros y todo, comenzamos a ver y terminamos haciendo una suerte de pequeña ENAMI, me lo han dicho mis amigos en Chile, en que nosotros no, en realidad hasta el momento no operamos, ahora vamos a comenzar a operar unos distritos mineros por nuestra cuenta, pero hasta el momento lo que hacemos es facilitar a los mineros locales, a los que tienen sus vetas en sus comunidades, le facilitamos, le hacemos camino, vemos por supuesto la parte geológica si vale la pena, le hacemos camino, le pasamos equipos, todos los equipos que requieran, le damos capital de trabajo, vamos a retirar los minerales hasta la puerta de la mina y le damos capacitación. Contratamos gente que los capacitan para que trabajen y le compramos los minerales. Obviamente que al comprar minerales se lo compramos a un precio en que nos aseguramos que siempre vamos a tener un margen, ¿cierto? Y el precio de función, por supuesto, de la calidad del mineral y de los términos internacionales de comercialización. Y de ahí nos hemos ido manejando y hemos ido descubriendo que se pueden hacer cosas, digamos, y sin mayores dificultades, pero eso cuesta mucho entenderlo y probablemente empresas internacionales grandes, digamos, no les va a dar la gana de tenerse que sentar con las comunidades a mascar coca para ver si pueden trabajar o no. Y eso es lo que genera los espacios que estamos ocupando nosotros y más de otras personas por acá también, por supuesto. Eso es la parte medular, Juan, de la exposición. He tratado de transmitirle los conceptos, digamos, algunos números, pero básicamente tratar de transmitirle conceptos de qué es lo que pasa acá en Bolivia, que es distinto a otros lados. Sergio, muchas gracias. Fíjate que yo he estado recibiendo por chat, recibido más de 10 felicitaciones. ¿Cómo se llama? Te reconocen tu muy buena calidad de expositor y una muy buena calidad de exposición también. Hay solamente dos preguntas, ¿cómo se llama? Que surgen de parte de los asistentes, que fueron más de 65. La primera es si hay alguna diferencia especial de impuestos si tú eres nacional o extranjero. No la hay. No la hay. Solamente para los mineros un tipo y para el resto, y da lo mismo que sean nacionales o extranjeros.
La segunda es si nos puede, varios han pedido, ¿cómo se llama? Si puedes mandar ¿cómo se llama? La presentación acá al instituto, y en el instituto si lo podemos transmitir a los socios que la piden. Encantadísimo. Te la mando al instituto en el attach que corresponde. Encantado. Perfecto. Uh-huh. Sergio, ¿cómo se llama? Realmente, ¿cómo se llama la cantidad de felicitaciones? Te voy a leer algunas. Excelente enfoque técnico, sociopolítico, felicitaciones, excelente exposición, muchas gracias, muy interesante la exposición, muchas felicitaciones por tu presentación, fue muy buena, etcétera, etcétera, etcétera. La gente realmente ha celebrado mucho. Y vuelvo a insistir, ¿cómo se llama? Todavía hay 61 personas, ¿cómo se llama? Conectadas. Muy interesante tu explicación y te agradecemos mucho, Sergio, tu tiempo y tu buena disposición para el instituto. Además que comento a todos que desde este mes, digamos, Sergio vuelve a ser un miembro activo de nuestra institución. Muchas gracias. Oye, muy grato, colega. muy agradecido por todo, felicidades, y que sepan que aquí tienen un amigo, y si algún momento se le ocurre pasar por Bolivia o quieren cualquier información, que no tengan ningún problema y me llamen directamente. Encantadísimo. Muchas gracias, Sergio. Nos descolgamos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Te pasaste, negrito. ¿Quién está ahí? Rolando. Carlitos Vega. Carlitos Vega, tantos años. Jaime Peñalosa, negrito. ¿Dónde está el Jaimito? Un abrazo. Serena. Un abrazo. Hola. Abrazo para Anita. Hola, chico. ¿Cómo estás? Bien, excelente tu presentación. Felicitaciones. Muchas gracias. Buena presentación, papito. Qué bueno, hijo. Qué bueno.